Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada hoy en esta solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, los dos justamente que caminan juntos, la iglesia que nos presentan a estos dos grandes apóstoles. Nosotros recordamos, ¿verdad?, en este camino, en este proceso en que se va formando la iglesia, son las dos columnas de nuestra iglesia. Pedro, que nos habla un poco de la institucionalidad, por decirlo de esta manera, ¿verdad?, la iglesia como tal que se va formando desde Jerusalén con Santiago, ¿verdad? Y Pablo con Bernabé, por otra parte, el carisma, la apertura. Leonardo Boff en una parte habla, ¿verdad?, carisma y poder, carisma y poder. Ciertamente que esto tenemos que saber nosotros interpretarlo, saber leerlo. Es decir, es la fuerza de Dios, el carisma de Pablo, ¿verdad? Pero aquí se une también con la institucionalidad, que es muy importante. Para poder dar seguimiento, para darle, es como el músculo y el hueso en el cuerpo. No puede existir el músculo sin el hueso. Y no puede existir solamente hueso sin músculo, si no, no se mueve. Entonces, hiponaina, ¿viste que pedagógicamente la iglesia nos está enseñando que Pablo y Pedro, los dos juntos, están significando estas dos dimensiones de la iglesia? Se necesita entonces mucho músculo para que una estructura, una institución que es Pedro, que es el aspecto entonces de enderezar en los principios, en los valores, en el mensaje del Evangelio, ¿verdad?, se mantenga, ¿verdad? Porque algunas veces cuando uno es puro músculo, pura energía, puede abrirse y puede llegar dentro de esa superficialidad, si es que caemos en eso, entonces a peligrar ciertos aspectos, ¿verdad?, del mensaje profundo de la palabra de Dios. Y hoy justamente nos presenta aquí, ¿verdad? Pedro se encuentra en la cárcel, es la primera lectura, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, de 12, del 1 al 11. Pero lo importante aquí es cómo el Señor mismo actúa cuando uno se pone a disposición del Señor. Pedro, inocentemente, ¿verdad?, que cae aquí porque predica a Jesús y entonces lo llevan, tienen la intención de presentarlo al pueblo, pasadas las fiestas, pero mientras Pablo estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia que ora insistentemente, que reza. Este también es importante, ¿verdad?, cuando se está presentando aquí la figura de Pablo en la cárcel, ¿verdad? Y desde aquí es Dios que va a obrar. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo, ¿verdad?, entre dos soldados. También aquí Pedro, atado con cadenas. Pero cómo el Señor entonces nos libera cuando nosotros nos ponemos siempre a disposición del Señor. Esta es la actitud de Pedro y esta es la actitud de Pablo. Cada uno dentro de una característica especial. Decíamos, Pedro como el que instituye, la institución de por sí, que le da los huesos a la iglesia. Pero por otra parte, Pablo que le da el carisma, el vigor, la energía para poder anunciar el Evangelio. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes por intercesión de San Pedro y San Pablo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.